El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús llegó a Nazaret, entró a la sinagoga y dijo al pueblo: Yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio. Y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose lo sacaron de la ciudad, y lo llevaron hasta una barranca del monte, sobre el que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio, se alejó de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos sentamos brevemente. Queridos hermanos, el día de hoy nos encontramos con este pasaje del Evangelio y bueno, pues nos hace referencia directa a la primera lectura y bueno, pues antes de esta primera lectura también nos hace referencia a algo que encontramos en este mismo libro de los Reyes, pero unos pasajes anteriores, como la acción del Señor se manifiesta no en aquellos que le hablan o le comunican, pero sin fe en el corazón, sino se manifiesta en aquellos que creen totalmente en Dios. El pasaje de la viuda de Sarepta, pues es una mujer viuda que solamente le queda un poquito de harina y un poquito de aceite. Y entonces, pues está buscando algunos palitos. ¿Por qué? Porque pues nada más tiene ya para ese panecito. Una viuda obviamente pues no tenía pues muchos recursos como para sostenerse en esos tiempos. Entonces pues obviamente no tenía ya nada con qué mantenerse. Por eso es de que pues está recogiendo unos cuantos palitos para hacer un panecito para él y su hijo. Y entonces comerlo y esperar la muerte. Entonces pues va el profeta Elías y le dice: mujer, dame un poquito de pan. Y dice: Señor, ¿qué no ves que solamente tengo un poquito de harina y un chorrito de aceite? Y dice: está bien, hazlo como quieras, pero primero tráeme el pedacito de pan. Y entonces va la mujer y hace, le dice el profeta: porque si me lo haces, ni la, ahorita se me escapa la parte, pero dice: donde tienes la harina y la vasija del aceite, no se agotarán. Y entonces, pues esa mujer confía en el profeta y en lugar de hacer el pan para ella y su hijo, hace el panecito para el profeta. Y pues cumple el Señor la promesa hecha por Elías. Y pues bueno, ya de principio fueron 3 años y medio de sequías, en donde dice: y el Señor cerró las compuertas. Y sí, ciertamente, pues Sarepta no era parte del pueblo de Israel. Y es ahí donde es enviado el profeta. También, pues encontramos a cuántos leprosos no habría, simplemente en el tiempo de Jesús. Siguiendo el Evangelio podemos encontrar a 12 leprosos que van a estar ahí en un momento de la vida de Jesús. Pero ¿cuántos no habría? Pues mucho tiempo antes. Y es ahí donde precisamente dice: a ninguno fue sanado o enviado a la salvación, sino a Naamán, que era de Siria, que es lo que ya escuchamos el día de hoy. ¿Y es por qué? Porque ¿cuántas veces nos decimos católicos, nos decimos que creemos en Cristo, pero no tenemos obras?
Y es ahí, como dice el Señor, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre. Y podríamos descubrir que la lectura del día de ayer, primera lectura tomada del libro del Éxodo, nos presentaba precisamente los 10 mandamientos. Y pues es ahí algo muy interesante, porque presentaba los 10 mandamientos y el Evangelio se trató de la purificación del templo o la expulsión de los mercaderes. Y es algo muy interesante, ¿por qué? Porque donde estaban las mesas de los cambistas, donde tenían los trabajadores, pues los animalitos para vender, no era en el templo en sí, sino en el llamado patio de los gentiles, que para hacer una referencia, podríamos llamar que era precisamente allá afuera en la banqueta de la iglesia. Entonces podríamos decir, ¿y por qué los corrió de allá? Y podemos ver que, pues, por ejemplo, aquí los miércoles y los domingos, allá afuera en la calle, se ponen sobre ruedas. Y sería como si Jesús viniera hoy y corriera a todos los del sobre ruedas. Y podríamos decir, ¿y por qué Jesús actúa así? Porque no es por los que vendían ni por los cambistas, sino era por aquellos que sí tenían el poder de convertir en una cueva de ladrones la casa de oración. ¿Y quiénes son? Los que están dentro. Y es como escuchaba a una persona que decía, muchas veces nos justificamos que decimos que la iglesia es santa y pecadora. Y dice, no, la iglesia siempre es santa. Los pecadores somos nosotros. ¿Y cuántas veces decimos, no, es que la iglesia tendría que cambiar en esto y la iglesia tendría que hacer esto? No, la iglesia no tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque así le estableció Jesucristo. Más bien nosotros somos los que tenemos que purificar nuestras intenciones, que es, por ejemplo, algo que se ha dicho y pues bueno, el día de ayer en lo que era la catequesis del Papa, un grupo de mujeres alemanas ahí con unos paraguas rojos pidiendo la ordenación de las mujeres. Y bueno, pues, ¿cuántas veces? Sí, es que tendría que cambiar. No, pues si Jesús estableció algo, es porque se tiene que respetar. Y hay voces como, por ejemplo, la religiosa, la hermana Siskia Valladares, o esta otra religiosa, ahorita se me escapa el nombre, pero se apellida Caram, que dice, no, es que en tiempo de Jesús el machismo. Y pues nada más hay que leer un poquito de historia para saber, porque dice, no, en aquellos tiempos ninguna cultura tenía sacerdotisas. Y es así como que, bueno, falta un poquito de cultura. ¿Por qué? Porque estaban las vírgenes vestales, que pues eran en Roma y eran mujeres que tenían que tener una pureza, por eso desde pequeñas eran llevadas al templo de la diosa Vesta. ¿Para qué? Para estar al servicio. Y aquel que pues tratara, aunque sea de robarles un beso a esas mujeres, pues pagaba con la vida. ¿Por qué? Porque estaban consagradas y eran sacerdotisas. ¿Por qué? Porque ellas eran las que hacían los sacrificios a la diosa Vesta. Estamos hablando precisamente también de en la época griega, un poquito antes que la romana, pues las sacerdotisas de la diosa Afrodita, por ejemplo, podemos encontrar, y por ejemplo el mito de la Gorgona o de la Medusa, pues era una sacerdotisa de la diosa, ya se me fue quién les dije, bueno, de la diosa Artemisa, entonces la castiga. ¿Por qué? Porque pues andaba ahí de romance con un guerrero y dice, no, aquí se hace lo que yo digo, y pues esa belleza que tenía la Gorgona, pues se lo cambia y entonces pues en lugar de cabellos tiene serpientes, y aquella persona que vea a los ojos se convierte en piedra como un castigo. Y es ahí donde podemos descubrir, y esto fue antes del tiempo de Jesús. Entonces Jesús pudo instituir sacerdotisas, sí, pero no lo hizo.
¿Por qué? Porque el Señor tiene un plan. Y podríamos decir, hoy cuántas mujeres que andan peleando el sacerdocio femenino. Y podríamos decir, ¿y quién sería más digno que la Virgen María? Inclusive podríamos decir que por dignidad la Virgen María sería más digna que el Papa, todos los obispos, todos los sacerdotes que se ordenaron hasta el día de ayer, o más bien hasta el día de hoy, por si hoy se ordenó a alguien. Pero no era el plan de Dios. Entonces, ¿es la iglesia la que tiene que cambiar para hacer lo que yo quiero? No, más bien yo me tengo que someter a la iglesia. Y es ahí donde pues también, y escuchamos un sacerdote que decía, y es algo que pues es cierto, cuando dice, no, es que el celibato sacerdotal tendría que cambiar. Bueno, podríamos decir, ¿eso es de institución divina? No. ¿Por qué? Porque los apóstoles en su mayoría eran hombres casados. Entonces, Padre, bueno, porque la iglesia vio la necesidad del celibato. ¿Para qué? Para poder servir mejor al pueblo de Dios. Y como decía este sacerdote, ¿podemos cambiar la ley del celibato? Sí, pero sí un retroceso en la iglesia. Porque si algo ya nos ha inspirado el Espíritu Santo, es para el mejor ejercicio del ministerio sacerdotal. Entonces, ¿yo tengo que cambiar a la iglesia para que haga lo que yo quiero? No, más bien yo tengo que someterme. Y ahora sí, como cualquier sacerdote les puede decir, ningún sacerdote nos engañaron de decirnos que nos íbamos a casar. No, por eso desde el principio es una renuncia y es el luchar verdaderamente por vivir el plan de Dios. Pero ¿qué es lo que pasa? Hoy hemos caído, como se dice, en la generación de cristal, en donde si algo no me gusta, no, pues la iglesia tiene que cambiar. No. Cuando podemos ver toda la iglesia, toda la historia de la iglesia, en donde hombres y mujeres tuvieron que renunciar a lo que querían para vivir la plenitud en Dios. Y es algo que hoy queremos echar por la borda. No, tenemos que tener esa fuerza que tuvieron todos los santos. Tenemos que tener la disposición de renuncia, inclusive a nosotros mismos, como la han tenido todos los mártires. Pero ¿qué es lo que pasa? Hoy queremos que el Señor no nos diga lo que no queremos escuchar. Hoy solamente queremos escuchar y hacer lo que yo quiero, lo que a mí me gusta. No, es ahí donde simplemente podemos empezar con los padrinos, que es lo más simple que podemos encontrar. ¿Cuántas personas? Es que ¿por qué ponen tantos pretextos para que no se bauticen los niños? ¿Cuáles pretextos? Es que necesitan que las personas estén casadas. Pues sí, bueno, no que tengan que estar casadas. Si están casadas, que estén bien casadas por la iglesia. Y si están solteras, que estén verdaderamente bien solteras. Porque si no, ¿qué le va a enseñar el padrino al ahijado? En lugar de enseñarle a vivir como Dios manda, le va a enseñar a vivir como el demonio quiere. Y entonces, pues qué problema. Pues de que el problema no se trata de que si el padrino trabaje en el otro lado y le dé buenos regalos al niño. No se trata de que el padrino de mi ahijado, pues desde antes ya le hubiera dicho, compadre, porque nos vamos a echar las chelas todos los fines de semana. No, el problema es de que va a guiar a tu hijo hacia el infierno. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? Pero lamentablemente hoy no tenemos esa fe. Hoy lamentablemente no tenemos esa gracia que nos inspira verdaderamente a luchar por hacer las cosas según el plan de Dios. ¿Por qué? Porque hoy vivimos en lo que es el aquí y el ahora. Si lo vemos, pues ahora sí que filosóficamente vivimos en la inmanencia de las cosas. Es que hoy está de moda esto, es que la otra está de moda lo siguiente. Y a fin de cuentas, las modas vienen y van.
pero el alma permanece. Y como decía ahorita, no recuerdo qué santo lo decía, lo vi hace algún tiempo y me gustó la frase que decía: cuando te inviten y te digan, disfruta tu vida porque solamente se vive una vez, responde, no, voy a seguir viviendo como me dicta la iglesia, porque el infierno es eterno. Y es cierto, como ya lo escuchamos en días pasados, en ese pasaje de Lázaro y Epulón, hay un abismo entre ustedes y nosotros que nadie puede pasar ni de aquí para allá, ni de allá para acá. Si te fuiste al infierno, te quedaste ahí. Por eso una frase que está en la Divina Comedia, y me gusta mucho, a las puertas del infierno, con letras alrededor del arco, y dice: aquí muere toda esperanza. ¿Por qué? Porque si te fuiste al infierno ya no hay esperanza de que te vayas al cielo. Por eso muchos dicen, no, pues prefiero irme al purgatorio aunque tenga que estar, aunque sea 1,000,000 de años, pero sé que voy a salir de ahí. Si te vas al infierno, lamentablemente no hay salida. Por eso tenemos que esforzarnos día en día por aprender a vivir. Sí, a veces nos tienen que decir lo que no nos gusta. Por eso el profeta anuncia, pero denuncia. Y es ahí donde tenemos que tener la humildad para aceptar el vivir de acuerdo al plan de Dios. Porque Jesús tiene que salir de Nazaret, porque no creen en Él. ¿Cómo me va a decir cómo tiene que vivir si yo lo conozco desde que era un escuincle? No. Humildad. Como dice una frase, hasta el más tonto tiene una verdad. Otra frase que dice, hasta un reloj descompuesto, que sea de manecillas, da 2 veces la hora exacta. Pero tenemos que tener humildad. Sí, no quedarnos en nuestra verdad, sino tender a la verdad, que es Cristo, que es el único que nos ha dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida. Queremos llegar a la salvación, sometámonos a la verdad que es Cristo, que nos dice, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Porque dice San Agustín, el que ama está salvado. ¿En qué sentido? Nos lo dice precisamente Santo Tomás de Aquino. El amor no es un sentimiento, es una decisión. Es buscar y procurar el bien a la persona que decimos amar. Y con esto termino. Recordemos cómo antiguamente se enseñaban los mandamientos. No se enseñaban de amarás a Dios sobre todo. No. Teníamos que decir un choricito que era, los mandamientos de la ley de Dios son 10, los 3 primeros en honor de Dios y los 7 últimos en provecho del prójimo. ¿Y por qué el Señor dice, ámense los unos a los otros? Porque en el amor que le demuestro a mi hermano, le demuestro el amor a Dios. Y en el amor que le demuestro a Dios, le tengo que demostrar a mi hermano. Un círculo virtuoso. Entre más amo a Dios, más amo a mi prójimo. Y entre más amo a mi prójimo, más amo a Dios. Entonces, tenemos que luchar por verdaderamente amar. No como el mundo, sino como Cristo. El amor es buscar el bien. Y así, como dice el Señor, amen a sus enemigos. Yo puedo estar peleado con el vecino, pero si veo que está en peligro y le puedo salvar, ¿cuál es mi responsabilidad? Salvarlo. Ay, Padre, pero me caí en la, ¿cómo se dice? En la punta del hígado. ¿Qué importa? No lo haces por él, hazlo por Dios. Y así las cosas cambiarán. Así veremos que seremos también profetas con nuestro testimonio que hoy tanta falta hace. Seremos profetas de los nuevos tiempos, como se necesita. El someternos totalmente a Dios y no a la voluntad del hombre.
Que así sea, para gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos de pie para hacer esta oración de Padre Carlos de Foucault. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo más, Padre, te confío mi alma, te la doy con todo el amor de que soy capaz porque te amo, y necesito darme a ti, ponerme en tus manos, sin limitación, sin medida, con una confianza infinita, porque tú, Señor, eres mi Padre. Amén. Nos sentamos y continuamos con nuestra celebración.